La caza de brujas y el Nuevo Mundo. Los homólogos de la típica bruja europea no fueron por lo tanto los magos del Renacimiento, sino los indígenas americanos colonizados y los africanos esclavizados que en las plantaciones del Nuevo Mundo compartieron un destino similar al de las mujeres en Europa, proveyendo al capital del aparentemente inagotable suministro de trabajo necesario para la acumulación. Los destinos de las mujeres en Europa y de los amerindios y africanos en las colonias estaban conectados hasta el punto de que sus influencias fueron recíprocas. La caza de brujas y las acusaciones de adoración al demonio fueron llevadas a América para quebrar la resistencia de las poblaciones locales, justificando así la colonización y la trata de esclavos ante los ojos del mundo. Por su parte, de acuerdo con Luciano Parineto, la experiencia americana persuadió a las autoridades europeas a creer en la existencia de poblaciones enteras de brujas, lo que las instigó a aplicar en Europa las mismas técnicas de exterminio masivo desarrolladas en América. En México, entre 1536 y 1543, el obispo Zumárraga realizó 19 juicios que implicaban a 75 herejes indígenas, en su mayoría seleccionados entre los líderes políticos y religiosos de las comunidades de México Central, muchos de los cuales terminaron sus vidas en la hoguera. El fraile Diego de Landa dirigió juicios por idolatría en Yucatán durante la década de 1560, en los cuales la tortura, los azotes y los autos de fe figuraban de forma prominente. En Perú se realizaron también cacerías de brujas con el fin de destruir el culto de los dioses locales, considerados demonios por los europeos. Los españoles veían la cara del diablo por todas partes, en las comidas, en los vicios primitivos de los indios, en sus lenguas bárbaras. También en las colonias las mujeres eran más vulnerables a la hora de ser acusadas por brujería, ya que al ser despreciadas por los europeos como mujeres de mente débil, pronto se convirtieron en las defensoras más acérrimas de sus comunidades. El destino común de las brujas europeas y de los súbditos coloniales está mejor demostrado por el creciente intercambio a lo largo del siglo XVIII entre la ideología de la brujería y la ideología racista que se desarrolló sobre el suelo de la conquista y de la trata de esclavos. El diablo era representado como un hombre negro, y los negros eran tratados cada vez más como diablos, de tal modo que la adoración al diablo y las intervenciones diabólicas se convirtieron en el aspecto más comúnmente descrito de las sociedades no europeas, con las que los traficantes de esclavos se encontraron. Desde los lapones hasta los samoyados, de los hotentotes a los indonesios, no había sociedad, escribe Anthony Barker, que no fuera etiquetada por algún inglés como activamente influida por el diablo. Al igual que en Europa, el sello característico de lo diabólico era un deseo y una potencia sexual anormales. El diablo con frecuencia era retratado con dos penes, mientras que las historias sobre prácticas sexuales brutales y la afición desmedida por la música y la danza se convirtieron en los ingredientes básicos de los informes de los misioneros y de los viajeros al Nuevo Mundo. Según el historiador Brian Slea, esta exageración sistemática de la potencia sexual de los negros delata la ansiedad que sentían los hombres blancos ricos respecto de su propia sexualidad. Supuestamente los hombres blancos de clase alta temían la competencia de la gente que ellos esclavizaban, a quienes veían más cercanos a la naturaleza, pues se sentían inadaptados sexualmente debido a las dosis excesivas de autocontrol y razonamiento prudente. Pero la sexualización exagerada de las mujeres y de los hombres negros, las brujas y los demonios, también deben estar enraizada en la posición que ocupaban en la División Internacional del Trabajo, que surgió a partir de la colonización de América.
la trata de esclavos y la caza de brujas. La definición de negritud y de feminidad como marcas de bestialidad e irracionalidad se correspondía con la exclusión de las mujeres en Europa, así como de las mujeres y los hombres de las colonias, del contrato social implícito en el salario, con la consecuente naturalización de su explotación. La bruja, la curandera y el nacimiento de la ciencia moderna. Había otros motivos detrás de la persecución de las brujas. Con frecuencia las acusaciones de brujería fueron usadas para castigar el ataque a la propiedad, principalmente los robos que crecieron de manera espectacular en los siglos XVI y XVII, tras la privatización de la tierra y de la agricultura. Como hemos visto, las mujeres pobres de Inglaterra, que mendigaban o robaban leche o vino de las casas de sus vecinos o que vivían de la asistencia pública, podían convertirse en sospechosas de practicar artes malignos. Alan McLean y Kate Thomas han mostrado que en este periodo, después de la pérdida de las tierras comunes y de la reorganización de la vida familiar, que dio prioridad a las crianzas de los niños, a expensas del cuidado que anteriormente se daba a los ancianos, hubo un marcado deterioro de la condición de las mujeres ancianas. Estos ancianos eran ahora o bien forzados a depender de sus amigos o vecinos para sobrevivir, o bien se sumaban a las listas de pobres. En el mismo momento en que la nueva ética protestante comenzaba a señalar la entrega de limosnas como derroche y como medio de fomentar la pereza. Al mismo tiempo, las instituciones que en el pasado habían cuidado a los pobres estaban entrando en proceso de descomposición. Algunas mujeres pobres usaron, presumiblemente, el miedo que inspiraba su reputación como brujas para obtener lo que necesitaban. Pero no se condenó solamente a la bruja mala, que supuestamente maldecía, dejaba cojo al ganado, arruinaba cultivos o causaba la muerte de los hijos de sus empleadores. La bruja buena, que había hecho del hechizo su carrera, también fue castigada, muchas veces con mayor severidad. Históricamente, la bruja era la partera, la médica, la adivina o la hechicera del pueblo, cuya área privilegiada de incumbencia, como escribió Burckhardt con respecto a las brujas italianas, era la intriga amorosa. Una encarnación urbana de este tipo de bruja fue la Celestina de la pieza teatral de Fernando de Rojas. De ella se decía que tenía 6 oficios, a saber, lavandera, perfumera, maestra de hacer aceites y en la preparación de virginidades dañadas, alcahueta y un poquito bruja. Su primer oficio era cubrir a los demás y con esta excusa muchas chicas que trabajaban como sirvientas iban a su casa a lavar. No es posible imaginar el trajín que se traía. Era médica de bebés, cogía lino de una casa y lo llevaba a otra, todo esto como excusa para entrar a todas partes. Alguien le decía, madre, venga, o acá viene la señora. Todos la conocían, y a pesar de sus muchas tareas, ella encontraba tiempo para ir a misa o víspera. Sin embargo, una curandera más típica fue Costanza, una mujer juzgada por brujería en San Miniato, una pequeña ciudad de Toscana, en 1594. Después de enviudar, Costanza se había establecido como curandera profesional, para hacerse pronto muy conocida en la región por sus remedios terapéuticos y sus exorcismos. Vivió con su sobrina y 2 mujeres mayores, también viudas. Una vecina, que también era viuda, le proveía especias para sus medicamentos. Recibía a sus clientes en su casa, pero también viajaba cuando era necesario, a fin de marcar un animal, visitar a un enfermo, ayudar a la gente a vengarse o a liberarse de encantos médicos. Sus herramientas eran aceites naturales y polvos. También artefactos aptos para curar y proteger por simpatía o contacto. No le interesaba inspirar miedo a la comunidad, ya que practicar sus artes era su forma de ganarse la vida. De hecho, gozaba de mucha simpatía. Todos iban a verla para ser curados, para que les leyera al futuro, para encontrar objetos perdidos o para comprar pociones para el amor.
pero no escapó a la persecución. Después del Concilio de Trento, 1545 a 1563, la Contrarreforma adoptó una dura postura contra los curanderos populares, por temor a sus poderes y sus raíces profundas en la cultura de sus comunidades. También en Inglaterra la suerte de las brujas buenas, entre comillas, fue sellada en 1604, cuando un estatuto aprobado por Jacobo I estableció la pena de muerte para cualquiera que usara los espíritus y la magia, aun si no fueran causantes de un daño visible. Con la persecución de la curandera de pueblo se expropió a las mujeres de un patrimonio de saber empírico, en relación con las hierbas y los remedios curativos, que habían acumulado y transmitido de generación en generación, una pérdida que allanó el camino para una nueva forma de cercamiento. El ascenso de la medicina profesional que, a pesar de sus pretensiones curativas, erigió una muralla de conocimiento científico indisputable, inasequible y extraño para las clases bajas. El desplazamiento de la bruja y la curandera de pueblo por el doctor plantea la pregunta acerca del papel que el surgimiento de la ciencia moderna y de la visión científica del mundo jugaron en el ascenso y en la disminución de la caza de brujas. En relación a esta pregunta podemos hallar dos puntos de vista contrapuestos. Por un lado está la teoría que proviene de la Ilustración, que reconoce el advenimiento de la racionalidad científica como el factor determinante en el fin de la persecución. Tal como fue formulada por Joseph Clayton, esta teoría sostiene que la nueva ciencia transformó la vida intelectual, generando un nuevo escepticismo, al definir el universo como un mecanismo autorregulado en el que la intervención divina directa y constante era innecesaria. No obstante, Clayton admite que los mismos jueces que en la década de 1650 ponían freno a los juicios contra las brujas, nunca cuestionaron la realidad de la brujería. Ni en Francia ni en ninguna otra parte los jueces del siglo XVII que pusieron fin a la caza de brujas manifestaron que las brujas no existieran. Al igual que Newton y otros científicos de la época, los jueces siguieron aceptando la magia natural como teóricamente verosímil. Efectivamente, no hay pruebas de que la nueva ciencia tuviera un efecto liberador. La visión mecanicista de la naturaleza que surgió con el inicio de la ciencia moderna desencantó el mundo. Tampoco hay pruebas de que quienes la promovían hubieran hablado en defensa de las mujeres acusadas de ser brujas. En este terreno, Descartes se declaró agnóstico. Otros filósofos mecanicistas como Joseph Glanville y Thomas Hobbes apoyaron decididamente la caza de brujas. Lo que dio fin a la caza de brujas, tal y como ha mostrado de forma convincente Brian Easlea, fue la aniquilación del mundo de las brujas y la imposición de la disciplina social que el sistema capitalista triunfante requería. En otras palabras, la caza de brujas llegó a su consumación a finales del siglo XVII, porque esa época la clase dominante gozaba de una creciente sensación de seguridad en relación con su poder, y no porque hubiese surgido una visión del mundo más ilustrada. La pregunta que sigue aquí vigente es si el surgimiento del método científico moderno puede ser considerado la causa de la caza de brujas. Esta visión ha sido sostenida de forma muy convincente por Caroline Marchant. Ella considera que la raíz de la persecución de las brujas se encuentra en el cambio de paradigma provocado por la revolución científica, y en particular en el surgimiento de la filosofía mecanicista cartesiana. Según esta autora, este cambio reemplazó la cosmovisión orgánica que veía en la naturaleza, en las mujeres y en la tierra, las madres protectoras, por otra que las degradaba a la categoría de recursos permanentes, removiendo cualquier restricción ética en su explotación. La mujer bruja, sostiene Marchant, fue perseguida como la encarnación del lado salvaje de la naturaleza, de todo lo que en la naturaleza parecía alborotador, incontrolable y, por lo tanto, antagónico
al proyecto asumido por la nueva ciencia. Esta autora señala que una de las pruebas de la conexión entre la persecución de las brujas y el surgimiento de la ciencia moderna se encuentra en el trabajo de Francis Bacon, uno de los supuestos padres del nuevo método científico. Su concepto de investigación científica de la naturaleza fue modelado a partir de la interrogación a las brujas bajo tortura, de donde surge una representación de la naturaleza como una mujer a conquistar, descubrir y violar. La explicación de Merchant tiene el gran mérito de desafiar la suposición de que el racionalismo científico fue un vehículo de progreso, centrando nuestra atención sobre la profunda alienación que la ciencia moderna ha instituido entre los seres humanos y la naturaleza. También entrelaza la caza de brujas con la destrucción del medio ambiente y conecta la explotación capitalista del mundo natural con la explotación de las mujeres. Sin embargo, Merchant pasa por alto el hecho de que la visión orgánica del mundo que adoptaron las élites en la Europa precientífica dejó espacio para la esclavitud y el exterminio de los herejes. También sabemos que la aspiración al dominio tecnológico de la naturaleza y la apropiación del poder creativo de las mujeres ha dado lugar a diferentes marcos cosmológicos. Los magos del Renacimiento estaban igualmente interesados en estos objetivos, mientras que la física newtoniana no debió su descubrimiento a la gravitación universal, a una visión mecánica de la naturaleza, sino a una visión mágica. Además, cuando la moda del mecanicismo filosófico llegó a su término a comienzos del siglo XVIII, surgieron nuevas tendencias filosóficas que hicieron hincapié en el valor de la simpatía, la sensibilidad y la pasión, que sin embargo fueron fácilmente integradas al proyecto de la nueva ciencia. También deberíamos considerar que el armazón intelectual que apoyó la persecución de las brujas no fue tomado directamente de las páginas del Renacimiento filosófico. Fue un fenómeno transitorio, una especie de bricolage ideológico que evolucionó bajo la presión de la tarea que tenían que llevar a cabo. Dentro de esta tendencia se combinaron elementos tomados del mundo fantástico del cristianismo medieval, argumentos racionalistas y los modernos procedimientos burocráticos de las cortes europeas, de la misma manera que en la fragua del nazismo se combinaron el culto a la ciencia y la tecnología con un escenario que pretendía restaurar un mundo místico y arcaico de lazos de sangre y lealtades premonitarias. Esto es lo que sugiere Parinetto, que considera la caza de brujas como un caso clásico, desafortunadamente no el último en la historia del capitalismo, del tipo ir hacia atrás, en tanto forma de avanzar en el asentamiento de las condiciones para la acumulación del capital. Al conjurar al demonio, los inquisidores se deshicieron del animismo y del panteísmo popular con el fin de definir de una manera más centralizada la localización y distribución del poder en el cosmos y en la sociedad. Así, paradójicamente, según Parinetto, en la casa de brujas, el diablo funcionaba como el verdadero servidor de Dios, siendo el factor que más contribuyó a allanar el camino para la nueva ciencia. Como un alguacil o como el agente secreto de Dios, el diablo trajo el orden del mundo, vaciándolo de influencias conflictivas y resegurando a Dios como el soberano exclusivo. Consolidó el mando de Dios sobre los asuntos humanos, para que en cuestión de un siglo, con la llegada de la física newtoniana, pudiera retirarse del mundo, contento con custodiar la precisión de su mecanismo desde lejos. Ni el racionalismo ni el mecanicismo fueron entonces la causa inmediata de las persecuciones, aunque contribuyeran a crear un mundo comprometido con la explotación de la naturaleza. El hecho de que las élites europeas necesitaran erradicar todo un modo de existencia que a finales de la Baja Edad Media amenazaba su poder político y económico,
fue el principal factor de la instigación a la caza de brujas. Cuando esta tarea acabó de ser cumplida, la disciplina social fue restaurada y la clase dominante vio consolidada su hegemonía. Los juicios a las brujas llegaron a su fin. La creencia en la brujería pudo incluso convertirse en algo ridículo, despreciada como superstición y borrada pronto de la memoria. Este proceso comenzó en toda Europa hacia finales del siglo XVII, aunque los juicios a brujas continuaron en Escocia durante 3 décadas más. Un factor que contribuyó a que terminaran los juicios contra las brujas fue la pérdida de control de la clase dominante sobre los mismos. Algunos de ellos incluso acabaron bajo el fuego de su propia maquinaria represiva debido a las denuncias que les acusaban. Middelford escribe que en Alemania, cuando las llamas empezaron a arder cada vez más cerca de los hombres de gente, cerca de los nombres de gente que disfrutaba de alto rango y poder, los jueces perdieron la confianza en las confesiones y se terminó el pánico. También en Francia, la última ola de juicios trajo un desorden social generalizado. Los sirvientes acusaban a sus amos, los hijos acusaban a sus padres, los maridos acusaban a sus mujeres. En estas circunstancias el rey decidió intervenir, y Colbert extendió la jurisdicción de París a toda Francia para terminar con la persecución. Se promulgó un nuevo código legal en el que la brujería ni siquiera se mencionaba. En el preciso momento en que el Estado tomó el control sobre la caza de brujas, uno por uno, los distintos gobiernos tomaron la iniciativa para acabar con ella. A partir de mediados del siglo XVII se hicieron esfuerzos para frenar el celo judicial e inquisitorial. Una consecuencia inmediata fue que en el siglo XVIII los crímenes comunes se multiplicaron repentinamente. Entre 1686 y 1712 en Inglaterra, a medida que amainaba la caza de brujas, los arrestos por daños a la propiedad, en particular los incendios de graneros, casas y pajares, y por ataques crecieron enormemente, al tiempo que nuevos crímenes estaban en los códigos legales. La blasfemia comenzó a tratarse como un delito punible. En Francia se decretó que después de la sexta condena a los blasfemos se les cortaría la lengua, de la misma manera que el sacrilegio, la profanación de reliquias y el robo de hostias. También se establecieron nuevos límites para la venta de venenos. Su uso privado fue prohibido. Su venta fue condicionada a la adquisición de una licencia y se extendió la pena de muerte a los envenenadores. Todo esto sugiere que el nuevo orden social ya estaba lo suficientemente consolidado como para que los crímenes fueran identificados y castigados como tales, sin posibilidad de recurrir a lo sobrenatural. En palabras de un parlamento francés, ya no se condena a las brujas y hechiceras. En primer lugar, porque es difícil determinar la prueba de brujería y, en segundo lugar, porque tales condenas han sido usadas para hacer daño. Se ha cesado entonces de culparlas de lo incierto para acusarlas de lo cierto. Una vez destruido el potencial subversivo de la brujería, se permitió incluso que la magia se siguiera practicando. Después de que la caza de brujas llegara a su fin, muchas mujeres continuaron sosteniendo sobre la base de la adivinación la venta de encantos y la práctica de otras formas de magia. Como escribió Pierre Bayle en 1704, en muchas provincias de Francia, en Saboya, en el cantón de Berna y en muchas otras partes de Europa, no hay aldea o caserío, no importa cuán pequeño sea, donde no hay aunque sea una bruja. En la Francia del siglo XVIII también se desarrolló un interés por la brujería entre la nobleza urbana, que, excluida de la producción urbana y al percibir que sus privilegios eran atacados, trató de satisfacer su deseo de poder recurriendo a las artes de la magia. Pero ahora las autoridades ya no estaban interesadas en procesar esas prácticas. Se inclinaban
en cambio, por la brujería como un producto de la ignorancia o un desorden de la imaginación. En el siglo XVIII, la inteligencia comenzó incluso a sentirse orgullosa de la ilustración que había adquirido. Segura de sí misma, continuó reescribiendo la historia de la casa de brujas, desestimándola como un producto de superstición medieval. El espectro de las brujas siguió, en cualquier caso, persiguiendo la imaginación de la clase dominante. En 1871, la burguesía parsiana lo retomó instintivamente para demonizar a las communards, acusándolas de querer incendiar París. No puede haber demasiada duda de que los modelos de las historias e imágenes morbosas que utilizó la prensa burguesa para crear el mito de las Petroleuses hayan sido tomados del repertorio de la casa de brujas. Como describe Edith Thomas, los enemigos de la comuna alegaron que miles de proletarias vagaban como brujas por la ciudad día y noche, con ollas llenas de queroseno y etiquetas con la inscripción BPB, buena para quemar, supuestamente siguiendo las instrucciones recibidas en una gran conspiración destinada a reducir la ciudad de París a cenizas frente a las tropas que avanzaban desde Versalles. Thomas escribe que en ninguna parte se encontró a estas Petroleuses. En las áreas ocupadas por el ejército de Versalles, bastaba con que una mujer fuera pobre y mal vestida y que llevara un cesto, una caja o una botella de leche para que fuera sospechosa. Cientos de mujeres fueron ejecutadas sumariamente de esta manera, mientras eran vilipendiadas en los periódicos. Como la bruja, la Petroleuse era representada como una mujer vieja, despeinada, de aspecto agreste y salvaje. En sus manos llevaba el recipiente con el líquido que usaba para perpetrar sus crímenes.